Antiguamente el castigo a la ofensa de huir, a la ofensa de maltratar al amo, era la muerte inmediata. Era la muerte inmediata. Entonces, el llamado al cristiano, hermanos, nunca ha sido la rebelión. Acabamos de cantar, ¿qué hizo Cristo? Se humilló a lo sumo. Entonces, como Cristo se humilló, ¿cómo puede ser el mandato del cristiano? A rebelarse. La rebelión no es una actitud cristiana, para nada. Por eso que le dice Pablo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, el llamado a esta gente es a someterse a sus amos. El llamado a esta gente es abrazar sus circunstancias, a entender en el estado en el que están, a entender su condición, a abrazar su condición. Efesios 6, capítulo 5, lo tengo aquí en pantalla, usted también lo puede buscar en su Biblia si así lo desea. Habla acerca de esa obligación que existía en este tiempo para aquellos siervos que son cristianos, porque estamos hablando de siervos cristianos que no tienen amos cristianos. Y dice Efesios 6, capítulo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Cuál es el llamado? Obedecer a vuestros amos terrenales. Aquí nos está diciendo que hay que acatarse, que había que acatarse con temor. El temor llama a esto, no es al miedo. El temor es al respeto del que estamos hablando. ¿Y cómo hacerlo? Dice el verso, dice, con sencillez de vuestro corazón. ¿A qué apunta esto? A la actitud sincera. ¿A qué apunta esto? Al deseo sincero. ¿A qué apunta esto? A la voluntad. A servir sin estar haciendo regañadientes, como dice. Ese es el llamado de Pablo a estos hombres cristianos, a estas mujeres cristianas, a asumir su rol de esclavitud, asumir su rol de siervo. ¿Por qué? Porque sirviendo y obedeciendo al amo que no es creyente, servimos y obedecemos, ¿usted sabe a quién? Al mismo Cristo. Cuando se sirve y se obedece a la figura de autoridad, se sirve y se obedece a Cristo. Y yo le pregunto a usted y yo le debemos honor a Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, como le debemos honor a Cristo, le debemos honor a esos que están por encima de nosotros como figura de autoridad. El llamado es a todos los que están bajo el yugo de esclavitud a tenerlos por dignos de honor. Y ese honor apunta a varias cosas. ¿Qué quiere decir tener a mi jefe, tener a mi padre, a mi madre, que es mi figura de autoridad? ¿Qué quiere decir tener a mi esposo o tener probablemente a un policía que me pare? Es una figura de autoridad. ¿Qué significa tenerla como digno de honor? Pues primero, que el servicio que se le debe dar, y estamos hablando de estos esclavos, de estos siervos cristianos, que el servicio que ellos deben de dar debe ser diligente y eficiente. Eso es lo primero. Cuando digo teniéndolos por dignos de doble honor, estoy diciendo que hay que servirles a ellos, el llamado a ellos como esclavos es servirles diligentemente y siendo efectivos en las tareas y en las responsabilidades. El comentario de William MacDonald, que quiero compartir con ustedes en esta mañana, dice así: digno de doble honor, ¿qué significa? Significa trabajar de manera obediente y fiel, y en general tratar de ser ayuda y no de estorbo. Hay empleados, hermanos, hay gente como que trabaja de mala gana, pero lo hace así con una condición, o sea, con un interés, con una mala intención, de que el jefe vea que usted es malo, entonces le quite la responsabilidad para entonces cogerlo más suave. Ese no es el llamado al siervo cristiano. El siervo cristiano debe trabajar de manera obediente y fiel. Debe ser eficiente en sus labores. El siervo cristiano debe de caracterizarse por el buen trabajo. Si
a usted se le pregunta, usted es bueno en su trabajo, si alguien le pregunta por usted en su trabajo, ¿qué dirán de usted? ¿Qué dirán de usted? Ah, es un hombre responsable, una mujer responsable, sí, sí. O dirán, bueno, ¿qué te digo? ¿Cuál sería la respuesta de nuestros empleadores cuando pregunten de nosotros? Otra cosa que implica tenerlos por dignos de honor, hermanos, es que también debemos de darle respeto hacia la persona. Eso significa también tenerlos por dignos de honor, respetar a la persona. Recordamos las palabras de Jesús en Mateo 22, ¿verdad? El gran mandamiento. La segunda parte del gran mandamiento es amarás a tu prójimo como. ¿Cuál es la segunda parte? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es probable, hermanos, que existan muchos motivos para usted no caerle bien esa figura de autoridad, no caerle bien. Es probable que usted tenga muchos motivos por los cuales no sentirse muy cómodo al lado de esa persona. Pero le dejo saber que su trato de respeto hacia esa persona es importantísima. Es importantísima. Aunque sea difícil, hay que tener cuidado en la manera en que nos dirigimos a ellos. Aunque sea difícil, hay que tener cuidado con las expresiones corporales y faciales que hacemos hacia ellos cuando nos mandan a hacer una cosa. Porque esto dice mucho de nosotros. Esto dice mucho de nosotros. Y mucho más, porque recuerda que estamos hablando cuando el jefe no es cristiano, cuando esa figura de autoridad no es cristiana. Mucho más cuidado debemos de tener de cómo reaccionamos, de cómo actuamos, de cómo tratamos a esas personas. Y le voy a decir por qué. Aquí lo dice en el verso 6. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Miren para qué, dice el verso 1, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Me gusta cómo traduce la Nueva Versión Internacional este verso. Esta última parte dice, así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro accionar ante ellos no habla de nosotros, hermanos, habla de Dios. ¿Usted está oyendo? Y cuando ellos hablen de nosotros por nuestro accionar, no van a hablar de nosotros. ¿Usted sabe de quién van a hablar? De Dios. Y si usted no se porta bien, ¿usted sabe qué van a hacer de ellos? Hablar mal de quién? De Dios. Van a hablar mal de Dios. La manera como los cristianos actúan mientras están bajo la autoridad de otro afecta la manera en que ellos ven a Dios, en que ellos ven lo que somos en Dios, nuestra relación con Dios. La consecuencia de un siervo que es perezoso, que es irresponsable, que no cumple su rol, el resultado de un maltrato hacia esa figura de autoridad es que el nombre de Dios eventualmente va a ser blasfemado. Es cuestión de tiempo para que estos amos digan, pero ven acá, ¿y cuál es el Dios de esta gente? ¿Y en qué Dios es que esta gente cree? Porque yo no quisiera nada de ese Dios. Esa es la reacción que va a causar nuestro testimonio ante ellos. Hermanos, mire, para mí, escuchar a mis compañeros de trabajo expresar inconformidad por el incumplimiento de muchos empleados que están a su cargo es normal. Usted sabe que, yo creo que por eso es que probablemente los jefes no caen tan bien, pero el jefe se expresa cuando no está conforme con un empleado. Oye, pero esta persona de verdad me está dando mucho trabajo, las tareas no se están cumpliendo, el negocio no se está abriendo a tiempo. O sea, estoy pasando trabajo y es un gran inconveniente para la figura de autoridad.
Mis compañeros de trabajo son muy vocales en esto. Y lo dicen mucho porque es normal que uno se queje. Incluso voy a citar a uno de los gerentes de allá. Yo quiero citar a uno de los gerentes. Dice, esa persona me decía, los empleados que más se quejan, los más inconformes, los que más piden permiso, los más difíciles de tratar, los más difíciles de entender, son los cristianos, me decía esa persona. Y después me decía, Jonathan, excúsame, pues yo sé que tú eres cristiano. Hermanos, no es una ni dos veces que yo he escuchado esto. Entonces, qué pena. Y no me queda más nada que sentir vergüenza. Porque sé que es una realidad. Yo mismo he pasado muchas dificultades con personas a mi cargo cristianas. Esto me causa mucho dolor. Esto es lo que pasa cuando un cristiano no asume su responsabilidad. Usted sabe que cuando se convierte en un fastidio para la figura de autoridad, se blasfema el nombre de Dios. Yo he escuchado a mis compañeros de trabajo decir que qué Biblia que esta gente lee, hablando de la enseñanza. ¿Cuál es el principio que debo de aplicar, amado, de este primer verso? El llamado de hoy es a darle honra y respeto a la figura de autoridad cuando no sea cristiano. Cuando no sea cristiano. Si es el jefe, porque puede ser un jefe, y aunque he estado hablando más que todo en el área laboral, pero la figura laboral también puede ser, a los jóvenes, puede ser tu padre no cristiano. ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a tu padre que no es cristiano? ¿Estás modelando a Cristo con tu comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento del cristiano cuando un AMET nos manda a parar? Miren lo que pasó hace unos meses aquí en Santiago, que un niño murió en las calles de Las Carreras. ¿Por qué? Porque el padre se rebeló, una de las razones, el padre se rebeló con la policía. O sea, la consecuencia fatal de esto. Tengamos respeto, hermanos, ante la figura de autoridad, especialmente si no son creyentes. Especialmente si no son creyentes. Otra cosa que debemos tener pendiente hoy, hermanos, es que debemos de tener una meta todos los días. Usted y yo debemos de tener una meta todos los días. Y es que el nombre de Dios no sea blasfemado por nuestra culpa. Que Dios no sea blasfemado con nuestro testimonio. Que no avergoncemos el cristianismo ni lo que éste representa con nuestro accionar. ¿Cómo usted y yo vamos a acercar a esa figura de autoridad que no conoce a Cristo, si con nuestro accionar le estamos empujando y le estamos llevando más cerca del infierno? Siempre le he dicho, cada vez que tengo la oportunidad en el púlpito, de decir que muchos incrédulos no van a levantarse en la mañana, hoy yo quiero leer la Biblia. Es poco probable. Y la Biblia que muchos inconversos van a llegar a tener es su testimonio, es mi testimonio. Sepa usted que esa debe ser la meta de todos los días. Tratar de que las personas a mi alrededor no blasfemen a Dios por mi mal comportamiento. Esa es la tarea de hoy. Si un cristiano, esto es algo que me da mucha tristeza también. He visto muchos cristianos actuar en sus trabajos, mal actuar en sus trabajos porque quieren que lo liquiden. Y esto puede ser, uno pensará, bueno, es mi dinero, pero yo le voy a ser sincero. Cuando usted está actuando mal a propósito para que lo voten, usted no está glorificando el nombre de Dios, porque usted sabe que usted está diciendo que su testimonio, usted está diciendo que su integridad tiene precio, el precio de su liquidación. No puede ser posible que haya cristianos trabajando mal para que lo voten. Eso no es la actitud que Dios nos está llamando a tener. Si a usted lo despiden porque hubo recorte de personal, porque la empresa cerró, eso es otra cosa. Pero un cristiano verdadero no puede, bajo ninguna circunstancia, actuar mal de manera adrede
faltar a sus faltas buscando que lo liquiden, porque usted no está glorificando a Dios cuando usted hace eso. Usted no está glorificando a Dios. Y usted está causando que el nombre de Dios sea blasfemado. Si usted tiene que salir de su trabajo, si usted tiene que salir, hágalo siempre por la puerta grande. Como dicen, esa puerta grande, salió por la puerta grande. Ese es el llamado para nosotros hoy. Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos. Tengo ese versículo ahí también en pantalla. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Dios que está en el cielo. Cuando usted actúa conforme a la voluntad de Dios, usted sabe que va a hacer la gente a su alrededor. Va a alabar a Dios. Va a alabar a Dios. Entonces, ese es el primer llamado a nosotros que tenemos esa figura de autoridad que no es creyente. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el privilegio de que el jefe sí sea creyente, mis padres sí son creyentes? Esa figura de autoridad sí lo es. Ahí tengo el segundo llamado para nosotros hoy, que probablemente, o para aquellos que tengan ese privilegio de tener a alguien de jefe, de autoridad. ¿Cuál es el llamado? Debemos también respetarlos cuando sean creyentes. Ese es el segundo principio. Debemos respetarlos cuando también, debemos también respetarlos cuando sean creyentes. El verso 2, quiero leerlo. Dice aquí: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pablo conocía, hermanos, muy bien la bendición que es contar con esa figura de autoridad que es creyente. Todos sabemos lo bien que nos llevamos con nuestros hermanos en Cristo. Todos sabemos que participar de la iglesia, gracias. Muchos sabemos que estar en comunidad, contar con la comunidad de Cristo, donde hay amor, donde la gente se preocupa el uno por el otro, donde siempre están al pendiente de mí, eso es una gran bendición. Todo el que pertenece a una iglesia puede decir que tiene una bendición de Dios porque tiene gente que le ama, tiene gente que se preocupa por ellos. Eso es una verdad y un privilegio, un beneficio de la comunidad bíblica. La iglesia es una bendición de Dios para el cristiano. Pero a pesar de que la iglesia es una gran familia y es un mismo cuerpo, como dice Pablo en varias de sus cartas, es una familia extendida. Si esa figura de autoridad es creyente, como en este caso, Pablo le exhorta a Timoteo que le diga a esos esclavos que tienen amos creyentes, a pesar de que son familia en Cristo, esto no le quita a ellos la responsabilidad de cumplir su deber. Esto no le quita a ellos la responsabilidad de cumplir su labor. La exhortación para el que está bajo el yugo de esclavitud con un amo cristiano es a no tener en menos a sus amos. A no tener en menos a sus amos. Por eso es que dice: y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos. ¿Qué significa esta expresión? Tener a los hermanos en menos. El pastor John MacArthur describe en su comentario de este versículo, dice: en algunos puede existir la tendencia, cuando se habla de tenerlos en menos, puede existir la tendencia de suponer que la igualdad de todos los creyentes en Cristo justifica el desdeño de la autoridad de los amos cristianos en cuanto a las diversas funciones laborales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Como el amo, yo soy esclavo, pero mi amo es hermano en Cristo. Como él es mi hermano en Cristo, entonces, como la iglesia enseña que ya no hay esclavo ni libre, como la iglesia enseña que somos todos iguales, y esto es cierto, hermanos, pero aún así debemos de recordar que mi obligación ante ese amo no va a cambiar a pesar de que sea mi hermano en Cristo. Y no puede cambiar a pesar de que sea mi
parte de mi familia espiritual. Es una actitud incorrecta de un cristiano que quiera cogerlo suave porque su amo, su jefe, su figura de autoridad también es cristiano. No, él me va a entender. Yo sé que sí, yo puedo cogerlo más suave porque él también es mi hermanazo en Cristo. Aunque seamos hermanos en la fe, los siervos no deben por ello pensar que las responsabilidades quedan eliminadas. No se puede pensar que porque la figura de autoridad es alguien que cree igual que yo, que piensa igual que yo, que tenemos muchas cosas en común, que por eso yo falte a mis responsabilidades. La gente, y esto es algo que pasa mucho entre cristianos, mis hermanos, es una pena, que usualmente somos irresponsables somos responsables con los de afuera, pero somos irresponsables con los hermanos en la fe. Eso es algo que pasa mucho, ¿eh? ¿A qué se debe esto? A la confianza que existe, al amor que existe. Pero esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. Imagínense que mi hermano no está aquí hoy, pero voy a mencionarlo. Imagínense, Rolando tiene su empresa y yo estoy en necesidad. Y Rolando, viendo mi necesidad, me da empleo. Pero yo, teniendo esta confianza que tengo con mi hermano Rolando, luego de un tiempo comienzo a llegarle tarde. No llego a donde tengo que hacer chirrón. No llego a donde tengo que pintar. Tengo que estar allá a las 8 y llego a las 10 de la mañana. ¿Qué usted cree que va a pasar con mi relación con Rolando? ¿Usted cree que la relación va a seguir bien? ¿Usted cree que nuestra hermandad en Cristo no va a sufrir daño? ¿Usted cree que mi testimonio no será afectado con él porque él es cristiano? Bajo ninguna circunstancia debo irrespetar a la figura de autoridad, creyendo que nuestra cercanía en Cristo puede ser una situación a la cual yo sacarle provecho. No puede ser así. El cristiano debe tener la misma responsabilidad con el de afuera que con el de adentro. La misma. La misma. La hermandad en Cristo, y quiero repetir esta frase, la hermandad no quita responsabilidad. La hermandad no quita responsabilidad. Al contrario, si usted sirve bien en su trabajo, por ejemplo, donde no hay cristianos, ¿por qué usted tiene que servirle mal a su hermano en Cristo? El llamado es diferente, es como dice el verso 2 aquí, y los que tienen amigos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino, aquí miren cuál es la responsabilidad, dice, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados en los que se benefician de su buen servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que por ser creyente, al contrario, debo de hacer un mayor esfuerzo porque es mi hermano en Cristo. Y ese es el llamado de sus esclavos. Soy siervo de un amo que es creyente. Como es creyente, debo esforzarme más porque es mi hermano en Cristo. Mi responsabilidad hacia él es mayor porque es mi familia en Cristo. Si el esclavo debía de servir al amo no creyente, debía de hacerlo de manera diligente. Y no solamente ese, ahí dice, sírvanles mejor. Sírvanles mejor. Todos los que estamos empleados, que tenemos jefes cristianos, sirvámosles mejor. Ese es el llamado. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Vayamos allá, por favor. A ver si usted me acompaña. Lo de Gálatas. Gálatas 6, capítulo 10. Mantenga su dedo ahí en Primera de Timoteo. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mire qué dice. Y mayormente a los de ¿quién? A los de la familia de la fe. El creyente debe todos los días
servir a otros. Debe ser una necesidad del creyente servir a los demás. Pero si es cristiano, más todavía. Es el mismo principio que Pablo da en Gálatas. Sirvámosles mejor. ¿Y por qué el creyente merece, el hermano en Cristo, la figura de autoridad, si es creyente, merece un mejor servicio? Pues porque, volvemos a 1 de Timoteo, capítulo 6. ¿Por qué? Porque dice, porque son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. ¿Quiénes son los que se están beneficiando de ese servicio? Otro hermano en la fe. Es otro hermano quien está siendo bendecido con su servicio. Y le cuento, hermanos, el llamado al cristiano a hacer bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe, a ser más esforzado con los de la familia de la fe, es porque Dios lo usa a usted para bendecir a su hermano. Usted es el canal de Dios para bendecir a otro cristiano. Usted es el medio que Dios usa para bendecir a otro hermano. No es a cualquier persona que usted está sirviendo. No es a cualquier persona que usted debe de obedecer. Es a alguien amado y alguien que por su relación, al contrario, merece de usted un mayor esfuerzo. Merece de usted un mayor esfuerzo. Y de este verso podemos adueñarnos de varias verdades. Ya hemos dicho algunas, pero la primera verdad que debemos de adueñarnos en esta mañana es que debemos de servir, hermanos, con mayor esfuerzo a esos hermanos, bendecirlos a ellos. Es bueno aclararlo, porque si a mi hermano, no quiere decir que yo deba de cogerlo más suave con él. Debo de servirle a él con más empeño. Y es bueno decir, no para el bien mío, para el bien de él, porque hay gente que trabaja bien, pero es para que lo vean que trabaja bien. Es para que lo vean que trabaja bien. Es para, como dicen, la expresión coloquial, ¿verdad? Para brillar. Efesios 6:6 dice que no debemos de servir como sirviendo al ojo o para ganarme el favor de los hombres. Debemos de servirle a los demás porque es la voluntad de Dios. Especialmente estos hermanos en la fe, debemos de hacer un mejor servicio. El buen servicio debe de estar bien enfocado. El buen servicio debe de beneficiar específicamente, mayormente, a aquel que es hermano en la fe. Y yo quiero decir otra verdad también que podemos sacar de este versículo, que aunque puede ser ignorada, yo creo que es muy lícito decirlo. Y puede ser que esté divorciada del tema, pero a veces se nos olvida algo. La Biblia dice en Proverbios, hermanos, que el que pide prestado es siervo del que presta. Escuche esto. La Biblia dice en Proverbios 2:7 que el que pide prestado es siervo del que presta. O sea que si usted le pide prestado a alguien, esto automáticamente lo pone en esta categoría de siervo y el otro es su amo. Eso dice la Biblia. Y cuando un cristiano por alguna razón se ve en la necesidad de pedirle prestado a otro hermano en Cristo, usted debe de recordar que para Dios usted es siervo de esa persona a quien usted le pidió prestado. Esto quiere decir que usted no puede permitirse que porque es mi hermano en Cristo, no pagar. Al contrario, usted debe ser diligente, mostrar valor, mostrar honra para con ese hermano que lo ayudó en esa situación difícil, porque por algo usted necesitaba, por algo usted pidió prestado. Recuerde que la hermandad en Cristo no quita la responsabilidad en Cristo. Entonces, si usted es deudor, eso usted lo convierte en siervo de ese a quien le debe. Y si usted es siervo, pague. Si usted es siervo, pague.
sea responsable con ese hermano en la fe. Para concluir el mensaje de hoy, hermanos, quiero resumir lo que hemos hablado. En esencia, ¿cuál es la petición de hoy? Si usted tiene esa figura de autoridad, respétela. Sea creyente o no. Sea fácil o difícil. Respétela. Recuerde que si no es creyente, merece su respeto con su buen servicio para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Recuerde que si es creyente, también merece su respeto, no menospreciándolo y dando la milla extra, sirviéndole mejor. Dios espera que seas servicial con la figura de autoridad siempre. Siempre. Hay una excepción y es bueno aclararla. Obviamente nos hemos visto en situaciones difíciles en donde nuestro jefe, nuestra figura de autoridad, nos manda a hacer algo que no va acorde a los principios establecidos por Dios. Entonces, cuando a usted se le pide en su trabajo hacer algo que no es debido, decir una mentira, cuando a usted se le pide en su trabajo hacer algo que no es bueno, que no es lícito, es su papel como responsable, como hijo de Dios, decir que no. Con mucho respeto, porque estamos hablando también que no podemos olvidar el respeto. ¿Y usted sabe por qué es esto? Porque usted y yo le pertenecemos a un amo mayor. Fue Cristo, hermanos, quien murió por nosotros en esa cruz. Y Cristo, ¿qué se hacía con los esclavos antes? Para usted tener un esclavo, usted tenía que comprarlo. ¿Usted sabe qué hizo Cristo en la cruz? Con su sangre nos compró. Cristo dio un precio muy alto para darnos vida, que fue su muerte. Hoy tú y yo fuimos comprados por Cristo Jesús y todo aquel que crea en Él como su Salvador puede ser comprado. Él es únicamente el único que puede a nosotros librarnos del pecado. Efesios 1:7 dice: en Cristo es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. El llamado de hoy es que veamos a aquel que nos compró. Y usted sabe que usted sírvale a su amo celestial. Ese debe ser nuestro llamado, honrar a Dios cada día de nuestras vidas. Tener a Cristo como más que nuestro Salvador, tenerlo también como nuestro Señor. Y todos los días anhelar, servir a nuestro Dios. Somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Y hoy, si nos visitas, quiero decirte algo que mucha gente allá afuera no sabe. Hay una esclavitud que está allá afuera. Hay muchos que se encuentran bajo el peor yugo de esclavitud que jamás existirá. ¿Y usted sabe cuál es ese yugo? El yugo es el pecado. Todos los que están sin Cristo están bajo el yugo de pecado y son esclavos del pecado. Hoy es mi deseo que tú puedas ver al Redentor, al único que puede sacarte de esa situación. Porque aunque no lo creas, si no conoces a Cristo, si no crees en Cristo, eres esclavo del pecado. Y Él es el que ha prometido que si creemos en Él, Él nos hará libre. El llamado de hoy es a tener una vida enfocada en Cristo. Para que en verdad puedas ser libre, para que en verdad conozcas verdaderamente quién es Dios. Para que puedas disfrutar verdaderamente de esa paz que la gente busca. La gente busca paz y no la puede encontrar. ¿Quién la da? Cristo Jesús. Solamente en Cristo podemos vivir una vida verdaderamente plena. Y como lo dice su palabra, solo al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Oremos. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu santa palabra, Señor.
Hoy ayúdanos a que sea ella la que nos transforme y podamos salir por esta puerta sabiendo que tenemos una responsabilidad primero contigo, de ser tus siervos, de ser tus esclavos, Señor. Pero también queremos pedirte sabiduría para honrar y dar honor a aquellos que tú has puesto como figuras de autoridad aquí en la tierra. Permítenos, Señor, que si no son tus hijos, pues que con nuestro testimonio ellos puedan ver a tu Hijo Jesucristo reflejado en nosotros. Que nuestro testimonio pueda decirles que hay transformación, que hay paz, que podemos tener tranquilidad y vida eterna. Señor, permite que con nuestro testimonio podamos representarte dignamente delante de ellos. Podamos conducirlos a ellos, a tu Hijo Jesucristo. Que ese sea nuestro deseo día tras día. También te pido por nosotros y aquellos que tenemos amos que sí son creyentes. Ayúdanos, Padre, a servirles con mayor empeño, porque con ellos servimos a aquellos que también te aman. Y hoy te pido también que nos ayudes y nos des la sabiduría para obedecerte sobre todo a ti, Padre Celestial, que nos has puesto aquí con un propósito: darte gloria y honra a ti. Este es nuestro deseo, que todos los días podamos servir a nuestro amo celestial. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.